En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era? Es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Sí, lo que acabas de oír no es más que un extracto del canto 1 del infierno de la Divina Comedia del poeta Dante Alighieri, el cual escribió probablemente el fanfic más famoso de la historia, hay que decirlo. Y sí, lo que estás a punto de ver es, bueno, una idea bastante ida de olla en ese aspecto, algo demasiado extraño. Pero digamos que ocurrió porque después de volver a jugar el juego del infierno de Dante me dio por pensar en ese aspecto, en algo extraño, sí es verdad, pero podría ser interesante ver cómo serían ciertos villanos en la historia de la animación en este caso, pero podría ser en videojuegos tal vez, pero de momento en la animación, en el infierno. Así que por eso decidí partir de esta manera. Para este video voy a dejar un par de reglas dichas, las cuales son las siguientes. Primero, todo lo que mostraré será dividido en partes porque son muchos personajes los que podrían aparecer en este video, así que prefiero dividirlo. Ya me van a entender por qué. Segundo, la dividiré según las edades de Disney, y de hecho esa es la razón del por qué quiero dividir el video en tantas partes. Así me será más fácil poder separarlos. Tercero, los animales villanos dentro de todos se jugarán como tal, sí, pero no serán condenados, sino que funcionarán más como un castigo para los condenados. Si leíste el libro, lo voy a ejemplificar con Cerbero en el pecado de la gula. Ok, bien, perfecto. Cuarto, a los villanos se les dará una lista de crímenes realizados en las películas. Quinto, aquí no cuentan ni las precuelas, secuelas, spin-off, live action, nada, solo lo que muestra la película original. Y por último, los dioses serán condenados solo al limbo. Y después voy a explicar un poquito el porqué, pero de momento van solo al limbo. Así que bueno, antes de iniciar, recordemos cómo son los 9 círculos del infierno. Están todos muy bonitos. Y bueno, iniciemos. Iniciaremos con la Edad Dorada. Y la Edad Dorada inicia con Blancanieves y los 7 enanos, cuya villana es la Reina Malvada. ¿Qué crímenes cometió la reina? Bueno, maltrato a su hijastra, un intento de asesinato mediante sicario, el cazador ese aspecto, practicar magia, sea magia negra o magia normal, llámalo como quieras, y el intento de asesinato múltiple. Bien, sabemos que la reina odia a Blancanieves porque ella es más hermosa que la misma reina, y por ello la manda a matar, y cuando esto fracasa decide usar magia para hacer algo con lo cual logra envenenar a Blancanieves, y en su intento de huida intenta asesinar a los 7 enanos. Esos son sus crímenes. La pregunta es, ¿dónde podría encajar mejor? A pesar de que la violencia hacia su hijastra es notable, la realidad es que el historial de magia de la reina, además de su intento personal de matar a Blancanieves, mediante sus manzanas envenenadas, a través del engaño, tiene mucho más sentido ponerla en el fraude, tanto por la magia como por el engaño. Sin embargo, puede quedar a discusión en qué fosa, o mejor dicho, Borgia, incluirla. Para mí tiene sentido ponerla en la Borgia cuarta, donde van los brujos hechiceros por el historial de magia de la reina, ya que su laboratorio se notaba que tenía tiempo. Sin embargo, como su mayor pecado en la película es envenenar a Blancanieves mediante una mentira sobre las manzanas, se le puede atribuir la Borgia octava en este aspecto donde van los consejeros fraudulentos. Pero eso queda a discusión. Yo insisto, la puedo poner en la Borgia octava, en el fraude, pero para muchos podría ser que vaya en la violencia directamente. Luego le sigue Pinocho, con sus 4 o 5 villanos. Ya me van a entender por qué digo 4 o 5. Bien, iniciemos con Stromboli. ¿Cuáles son los crímenes que cometió este hombre? Primero, explotar a un ser vivo en ese aspecto. Y cuando digo explotar no me refiero a detonarlo directamente o hacer que estalle en mil pedazos, sino de forma laboral.
Explotación de un ser vivo, y aunque Pinocho no se pueda considerar un ser vivo en ese momento de la película, porque es un ser de madera, tiene conciencia y puede decidir ciertas cosas, pero está vivo. Segundo, Stromboli es un ser avaro, se nota sobre todo en su carpa, digámoslo así. Y tercero, secuestro de Pinocho, directamente. Para este caso también da para pensar que Stromboli, al ser un gitano, se le puede acusar de herejía. También se le puede acusar por ira, ya que es iracundo contra las acciones inocentes o los errores que comete Pinocho. Pero al final lo que más destaca es su sed por dinero, y del cómo está dispuesto a pagar con tal de llevarse mucho oro. Y lo digo principalmente porque Juan y Gedeon a estos les pagó una miseria sabiendo que con Pinocho va a ganar mucho más en tan solo horas. Y está dispuesto a usar a Pinocho como esclavo con tal de generar ganancias para él mismo, además de que en la propia película se puede ver que a Pinocho le paga con una moneda falsa. Así que se puede pensar en encerrarlo ya sea en el círculo de la avaricia o en el del fraude. ¿Y por qué puede encerrarse en fraude? Pues este último, al incumplir tratos con otros personajes, se le puede acusar de ladrón porque secuestra a Pinocho de forma no violenta, sino que mediante el fraude. Sin embargo, si me lo preguntas a mí, Stromboli iría más en avaricia. Principalmente porque se nota que el personaje busca dinero como de lugar y está dispuesto a no soltar tanto dinero como pago. Así que, bueno, no podría argumentarse que llevarlo a fraude directamente porque la película tampoco relata mucho sobre este hijo de perra. Lo trata de sacar rapidito. Bien, pasando a otros villanos, nos toca hablar sobre dos villanos al mismo tiempo porque son compañeros en ese aspecto. Y serían el honorable Juan y Gedeon. ¿Cuáles son los crímenes de este par? Bueno, tienen un historial de estafas, son mentirosos y secuestran menores. En este aspecto con estos personajes yo la tengo un poco más clara, y es que a pesar de que el pago para ellos es un excelente motor para hacer las cosas, también son muy tontos para saber cuándo los están estafando. Y además que poseen temor cuando se encuentran a alguien mucho más malo que ellos. Por lo que a la hora de juzgarlos y basado en el cómo se aducen a Pinocho 2 veces en la película, y al ayudar probablemente con otros niños hacia el cochero, diría que su condena está más ligada al fraude. Pero en este aspecto, a la primera bolgia donde van los proxenetas y seductores. Pero también queda interpretación. Luego sigue el cochero, cuyos crímenes son secuestro de infantes, tráfico de animales y contratar secuestradores. A pesar de que uno puede pensar que él vende los burros con tal de conseguir dinero fácil y por ende se le puede acusar de avaro, la realidad es que uno puede filosofar con respecto a su crimen y discutir si va en el fraude o va a la traición, en este aspecto por traición a la humanidad. Pues él miente a los niños ofreciéndole un paraíso para vivir para luego ver cómo ellos se transforman en burros, o directamente traicionar a estos mocosos de su respectiva comunidad llevándolos a la isla para que se conviertan en burros para luego venderlos y usando a Juan y a Gedeon como títeres para conseguir más niños. Personalmente considero que su falta en este aspecto, o pecado, llámalo como quieras, es más de traición que fraude debido a que atenta directamente contra la humanidad y por ende esto tiene más sentido que se congele en el infierno. La pregunta recae en qué parte del infierno, o mejor dicho, en qué parte del círculo de la traición. Y personalmente lo pongo en Antenora, más que en Ptolomea. Debido a que el cochero no conoce directamente a las víctimas, sino que a todos les habla sobre el mismo sitio de forma similar probablemente. Entonces tiene sentido que se le pueda acusar como un traidor a la comunidad. Y por último, quien técnicamente no es un villano, pero sí se le puede considerar como tal, es el monstruo marino o la ballena directamente. Y esta ballena, ¿de qué se le puede acusar? De intento de asesinato a criaturas vivas, tanto a Pinocho como a Geppetto, a Fígaro y a Cleo. En este aspecto, su castigo, como atenta contra seres creados de Dios, se tendría que condenar en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia. Pero como es un animal,
digamos que va a funcionar más como castigo a aquellos que efectivamente cumplieron un acto de violencia contra el regalo de Dios. Aunque sí va a ser medio raro que una ballena haga llover arena ardiente, pero bueno, se puede inventar algo. Siguiente película, y esta es Fantasía. Con Fantasía me ocurre un problema, y que de hecho voy a volver a abordar este tipo de problemas más adelante, que es que como son cortos directamente, con tramas no tan elaboradas para tener enemigos, entonces me fue difícil pensar si es que estos personajes que voy a nombrar se pueden considerar enemigos o no. Sin embargo, los voy a hacer igual, los voy a considerar enemigos, pero van a tener la particularidad de que se van a resolver fácil dentro de todo, y me van a entender por qué lo digo. Ok, vamos a partir con el T-Rex, que viene del corto de la consagración de la primavera. En este aspecto, el T-Rex asesina a un estegosauro, por ende esto es asesinato animal, y por ende su castigo, como atenta contra los animales, se condenaría en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia. Pero como es un animal, no es un condenado y va a terminar siendo el castigo. ¿Sí? Sí. Luego seguiría Zeus de la obra pastoral en ese aspecto. ¿Y cuál sería su crimen? Intento de asesinato, sobre todo a Dionisio. Y a pesar de que la violencia puede ser un lugar perfecto para él, al ser un dios antes de Cristo en ese aspecto, se le puede considerar un pagano prodigioso, así que yo personalmente lo enviaría al limbo. Y por último tenemos a Chernabog. El diablo, a pesar de que en la cultura eslava se le puede atribuir un rol de señor de oscuridad, es en la tradición cristiana que pasa a tener un rol más de señor de tinieblas. Y de hecho, en el propio cuento de Una noche en el Monte Pelado, son las campanas de la iglesia las que lo terminan como aturdiendo y obligando a que se vuelva a encerrar en la montaña. Así que sí, Chernabog efectivamente va a ir en el infierno, pero va a tomar el papel de Lucifer, de la Divina Comedia. Así que se encontrará atascado en lo más profundo del Círculo de la Traición, directamente en el centro de la Tierra, en la laguna del Cósito. Luego sigue Dumbo con sus 3 villanos, 2 villanos. Va a ser complicado, pero sigamos mejor. Bien, ¿quiénes son estos respectivos villanos? Vamos a iniciar con el maestro de ceremonias. ¿Cuál es su crimen? Maltrato animal tanto a la mamá de Dumbo como al propio Dumbo. Su castigo en este aspecto, como está atentando contra la naturaleza, y porque son animales evidentemente, se le va a condenar en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de violencia, y este sí va a tener derecho a ser castigado, porque posee un alma a diferencia de aquellos que ya nombré anteriormente, que son animales. Luego seguirían los payasos. Los payasos son lo mismo, al igual que el maestro de las ceremonias. Maltrataron animales, en este aspecto sobre todo a Dumbo, obligándolo a saltar de un edificio alto en llamas, aun cuando tenían todo controlado, pero igual es exponer y maltratar a un animal. Así que comparten el mismo pecado que el maestro de ceremonias, por ende su castigo es el mismo. Se le condenará en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia, donde también va a ser castigado debido a que posee un alma humana. Y por último, que este si bien no es un villano personal, digámoslo así, sino que es un conjunto de personajes, van a quedar las elefantas. ¿Cuáles son los crímenes que se les podría atribuir a estas elefantas? Y es el maltrato psicológico a Dumbo, que hay que recordar que es un infante en ese aspecto. Lo mismo que el abandono de Dumbo. Le dieron la espalda a Dumbo en el circo cuando su mamá cayó presa. Bien, al ser animales no se les castiga como tal, pero si hubiese que darles un lugar en el infierno, se les podría acusar de traición, debido a que traicionan tanto a la mamá de Dumbo por no cuidar a su hijo, como también aislar al propio Dumbo y molestarlo durante toda su vida. Algo bastante contradictorio, considerando que las elefantas en la vida real suelen ser muy unidas. Así que al traicionar a un miembro
de su propia especie en ese aspecto, a quienes verdaderamente conocen, se les podría condenar directamente en el noveno círculo, o sea, es decir, la traición. ¿Y en qué sector directamente? En Ptolomea o Ptolomea, no sé cómo se puede pronunciar bien, pero Ptolomea. Pero bueno, como son animales directamente, no van a cumplir este castigo de la congelación, pero ya se nos ocurrirá que ponerlos por allí en la propia laguna. Última película de la Edad de Oro, y esta es Bambi con sus 3 villanos. Medio extraño plantearlo, pero veámoslo. Primer villano, el hombre. ¿Cuál es el crimen del hombre? Primero, asesinar animales, y segundo, incendiar el bosque. Aunque no se muestre su silueta ni se les dé nombre, se les puede condenar por atentar contra la creación de Dios. Así que el anillo interior de la ciudad de Dite, dentro del círculo de violencia, es el castigo ideal. Pero, como este ser no posee imagen dentro de la propia película, no lo podemos poner directamente a que sufra su castigo, pero sabemos que tiene que estar por ahí. Es un pobre diablo de por allí. ¿Listo? Listo. Luego se seguiría los perros de la jauría o los perros directamente. ¿Cuál es el crimen? Intento de asesinato de un animal. En este aspecto. Son animales que se les puede condenar por atentar contra la creación de Dios directamente porque fueron animales a los que atacaron. Así que el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia, otra vez, va a ser su castigo. Pero como son animales, van a quedar allí en el círculo para atormentar a otros. Y por último, que este sí es distinto a los otros 2 villanos, es Rono. ¿Cuál ha sido el crimen de Rono? Él ha producido violencia por lujuria. A ver, sé que sonará extraño, pero Rono ataca a Bambi cuando este está encariñado ya con Falín. Y por como se da a interpretar en la película, Rono quiere a Falín para él mismo de forma no tan romántica, lo que se le puede acusar por cometer un acto de violencia por el pecado de la carne en ese aspecto. Así que si se le pudiese condenar a algún círculo, sería el de la lujuria. Sin embargo, al ser un animal, no va a cumplir el castigo de estar girando eternamente por los vientos, sino que digamos que va a ser aquel que va a embestir a aquellos que efectivamente sucumbieron ante el pecado de la carne en la lujuria. ¿Bien? Bien. Ahora pasamos a la era de la guerra en Disney. Bien, primera película. Saludos amigos, no tiene villanos, así que se puede saltar. Siguiente película, que serían Los Tres Caballeros, cuyo criminal solamente es el toro mecánico. ¿Cuál ha sido el crimen de este toro? Es el intento de asesinato. A ver, aquí como tal tengo 2 problemas. El primero es que el toro mecánico, a pesar de que en la película muestran que dentro de la piñata todo tiene vida, este toro mecánico, al ser un objeto inanimado que no está revivido por magia, ¿podría considerarse vivo? Allí queda interpretación, pero vamos a decir que efectivamente se le tiene que condenar a un círculo. ¿Cuál va a ser? Y aquí es donde entra el otro problema. ¿Por qué? Si bien el toro mecánico intentó atacar a los 3 amigos, no sé si se puede considerar violencia hacia la naturaleza, porque ellos son animales, o al ser seres pensantes se le puede acusar de que sea ataque al prójimo, por ende violencia hacia el prójimo. Pero personalmente lo condenaría yo en el anillo exterior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia, para que este ataque junto a los centauros, principalmente en el río Flagelonte. Porque como es un animal, malamente digámoslo, pero es un animal, no es un condenado y es más un complemento al castigo. Luego sigue la película Música Maestro, con sus 2 villanos, aunque son de distintos cortos, pero sus 2 villanos, ok. Primero tenemos a el lobo. ¿Y cuál ha sido el crimen de este pobre lobo? Bueno, intentó asesinar tanto a Pedrito como a otros animales. Nuevamente, como es un animal que atenta contra la creación de Dios directamente al intentar atacar con otros animales y al propio humano, se le puede acusar en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia.
Pero como es un animal, queda exento de pecado y por ende va a atormentar a otros que allí viven. Y el siguiente villano es Teti Tati, y su crimen es el asesinato de la ballena de la ópera. De Willy la ballena. Trágico. Bueno, a este viejo se le puede condenar por, obviamente, atentar contra la creación de Dios. Así que el anillo al interior de la ciudad de Dite sería lo óptimo, pero Willy, al ser una ballena más humanizada que otras ballenas, se le podría dar su castigo en el primer anillo de la ciudad de Dite, o sea, el anillo exterior. Debido a que, bueno, como esta ballena está más humanizada, se le puede considerar como un ser pensante y de alma, así que bueno, podríamos entrar en conflicto allí, pero personalmente yo lo condeno a Sir Teti Tati al anillo exterior de la ciudad de Dite a ser castigado en el flagelonte. Luego sigue Fun and Fancy Free o Diversión y Fantasía, la cual posee dos criminales. A ver, el primero es Mala Muerte y este oso es condenado por violencia por lujuria principalmente. A ver, antes de siquiera explicar por qué, hay que aclarar algo particular, y es que aunque en la película se muestre que este oso logra romper árboles con fuerza bruta y ha provocado miedo en otros osos, por lo que probablemente haya hostigado a osos de forma violenta en el pasado, la realidad es que el pecado por el cual más se le muestra en la película es el siguiente, y es que tiene una razón similar a la que fue condenado Rono en su momento en Bambi, ya que Mala Muerte, su gran pecado fue intentar de poseer románticamente, tal vez un poco carnal, a Lulubel en contra de la voluntad de ella, y por eso mismo termina luchando contra Bongo. Así que se puede debatir si es que va en violencia o si es que va en lujuria, pero personalmente yo lo pondría en lujuria. Pero claro, como es un animal, su alma no estaría condenada directamente y funcionaría como un castigo para los castigados. Luego sigue Willy el gigante. ¿Cuáles son los crímenes de este gigante? Primero, secuestra a la chica Arpa y por ende marchito al valle donde ella vivía. Segundo, es usuario de magia. Y tercero, violencia al intentar de atacar y cazar a Mickey, Donald y Goofy. Aunque con este personaje su castigo radique directamente en el flagelonte por sus actos de violencia frente a los tres protagonistas, o que directamente se le castigue en el fraude, la realidad es que su gran crimen fue robar a la chica Arpa, con lo cual afectó el valle donde ella vivía y por ende afectar también a nuestros protagonistas, lo que se puede considerar un atentado contra la propia naturaleza. Y personalmente yo condenaría a Willy en el anillo interior de la ciudad de Dite, en el círculo de la violencia, para que sea castigado por la arena caliente. ¿Se puede debatir directamente? Se puede debatir, pero yo personalmente lo pondría en la violencia. Siguiente película es Melody Time o Ritmo y Melodía, cuyos únicos, sé que suena extraño, pero únicos villanos son cuatreros. Y estos cuatreros solo se les puede acusar de ladrones, muy posiblemente avaros, así que no voy a hablar mucho sobre ellos. Se podría ir directamente a fraude, pero yo personalmente los voy a poner en avaricia porque tampoco se explica mucho sobre ellos. ¿Ok? Ok. Última película de esta era y por ende de este video, y es La leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo. Abordemos a varios de sus criminales, ¿ok? Porque aquí son varios. Primero tenemos a las comadrejas, en este caso del cuento del señor Sapo. O del viento en los sauces, como quieras llamarlo tú. Bien, ¿qué cometieron las comadrejas? ¿Cuáles son sus crímenes? Y principalmente son ladrones. Como son ladrones directamente, no hay nada más que agregar en ellos y por ende su pecado iría en el círculo del fraude, específicamente en la séptima bolgia, que es la de los ladrones. Pasemos a un villano más interesante del mismo cuento del señor Sapo, y sería el señor Winky, o Mr. Winky, como quieren llamarlo ustedes.
¿Cuáles son los crímenes de este personaje? Bien, a ver, él mintió en un juicio, es avaro por querer poseer dicha mansión, y tercero, es el jefe de una mafia de comadrejas ladronas. A ver, siendo sinceros, el fraude es un pecado claro en él, y por ende el octavo círculo va a ser su castigo. Pero, ¿cuál va a ser la bolgia? Yo diría que en la décima, pues él directamente logra robar la propiedad fingiendo ser un testigo neutro durante la transacción, y además que miente deliberadamente en un juicio, así que yo diría que en la décima bolgia, que es para los falsificadores. Luego, siguiente villano. Prosecutor o fiscal, llámenlo como quieran ustedes. A ver, ¿cuál ha sido el crimen de este fiscal? Acusar falsamente al señor Todd, sin importarle la testificación de los amigos del señor Todd. Su castigo es el fraude, y por ello se le castiga en la octava bolgia del fraude, pues siendo un abogado decide tergiversar todo para que el señor Todd vaya a prisión. Tal cual. Bien, ahora pasamos al extracto de Sleepy Hollow, con el villano principal, diría yo, que es Sleepy Hollow o el jinete sin cabeza, llámalo como tú quieras, cuyo historial de crímenes sería el asesinato. No directamente de Ichabod, pero sí de otros. Con este puesto yo tengo dudas, porque como él es un no muerto, entonces no sé si tiene un alma directamente, pero o si su alma no va a ser condenada nunca al infierno, pero digamos que sí, ok. Si se le pudiese condenar en algún círculo del infierno, sería directamente violencia, porque es un asesino de humanos, y por ende, si se le castigase en algún anillo de la ciudad de Dite, sería en el exterior, para que se queme vivo en el flagelonte. Ok. Y por último, el personaje de Bone Bones o el fornido hueso, que se traduce extrañamente. A ver, ¿cuáles son los crímenes de este personaje? Este personaje como tal es celoso por Ichabod, por lo bien que él se lleva con Katrina. Y su segundo crimen es mentir a Ichabod con la leyenda de Sleepy Hollow, la cual podría ser o no cierta. Yo a este personaje lo pongo en duda, pues si él miente o no sobre el jinete es un tema aparte. Si miente, directamente sería el fraude. Pero si no, entonces, ¿cuál sería el círculo al que iría? Y personalmente, y sabiendo que él hace todo esto contra Ichabod porque le tiene celos a él, porque se lleva muy bien con Katrina, yo condenaría a Bones en la lujuria, aun cuando sé que se casa por la iglesia, pero bueno. Lo condenaría por lujuria porque directamente anhela a Katrina para él mismo. Sea de forma romántica o más cárnica, pero lo anhela para él mismo. Así que bueno. Ese va a ser su círculo y sería el primer condenado a lujuria directamente. Y con esto sería el video de esta ocasión. La parte 2 debería incluir la era de plata y la de bronce. Así que dale like, suscríbete, compártelo con un amigo y nos vemos luego. Probablemente el fin de semana debiese estar subiendo la parte 2. Así que eso. Besitos.